Y yo tengo mi acto de cierre de campaña a las 3 de la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas. Aprovecho para invitar a tu audiencia. El lunes 8 a las 3 de la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria, UAP. Ahí estaremos realizando nuestro cierre de campaña. Los invito cordialmente. No hay ningún solo ámbito de nuestra universidad que no presente rezagos, que no presente deficiencias, que no presente abandono, descuido, negligencia, abusos de autoridad, imposiciones, corrupción. Un congreso universitario amplio, incluyente, participativo, público, transparente, democrático y resolutivo. La mayor perversidad de nuestra universidad es la existencia de prácticas democráticas que solo tienen el nombre de democráticas. Las elecciones siempre son una oportunidad para que las autoridades sometan a toda la comunidad bajo su control. Se pasan listas de apoyo, se invierte una cantidad insultante de recursos en una campaña haciendo justamente que la elección sea inequitativa de origen. Se estipula las reglas de la contienda a modo, existe un consejo universitario también a modo, de tal manera que el proceso electoral en sí mismo, lo que es la jornada electoral, pues también es irregular. Sabemos que ahí se cocinan todas las viejas prácticas del régimen priista que conocemos, y no las voy a repetir porque es parte del folclore mexicano. Sobre todo los maestros, en una universidad donde los maestros tenemos los ingresos más bajos de todo el país y donde existe un alto porcentaje, el 60% de maestros que no tienen definitividad, que los maestros votan por quien les dice las autoridades para no perder su carga académica y mantener, porque no hay nada que les permita asegurar su permanencia en la universidad. Nuestros investigadores hacen un enorme esfuerzo individual y si son SNI 3 y han podido despuntar en sus disciplinas es porque los invitan en otras universidades. Están lo suficientemente capacitados como para aportar en proyectos de investigación colectivos, pero no en la universidad. Eso es lo que yo quiero importar de otras experiencias exitosas. Pero lo que no podemos permitir ya es que haya procesos electorales que son verdaderamente una burla para la inteligencia. Tenemos que apuntalar los procesos para que sean confiables y legítimos, equitativos, transparentes, que no haya cooptación del voto, que no haya amenazas, que no haya intimidaciones, que no haya múltiples mecanismos de control. Eso no es una democracia. Yo me comprometo a que en un espacio de comunicación de la propia universidad, a través de Radio WAP y TV WAP, informar cada semana de cómo se invirtió el dinero. Una cosa tan básica como esa, en qué se invirtió, en dónde no se invirtió, cuáles son los proyectos, cuáles son los planes y cuáles son las ideas en el corto, mediano plazo que se van a ir definiendo, para que la gente sepa, por primera vez en la historia del agua, cómo se maneja el recurso. Yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto invirtieron las autoridades para traer a la banda Limón, ¿no? Donde cuando uno ve las instalaciones ve que se están cayendo, que hay cuarteaduras, se acaban de estrenar hace 3 meses. Entonces, eso no es rendición de cuentas, eso es operar a espaldas de la comunidad universitaria. Y que nunca se ha hecho, es una rectoría itinerante, ¿no? Es decir, yo podría despachar perfectamente sin ningún problema en CU2, es decir, estando ahí podré recabar justamente las inquietudes de la comunidad estudiantil, pero ahora están abandonados, ¿no? O podría despachar en alguna unidad regional, en algún complejo regional. Y tendré puertas abiertas. Hoy cuando uno quiere hablar con alguna autoridad, pues tiene que pasar 50 filtros y luego te dicen pase dentro de un mes, como si fuera el presidente de la República. Pues quizás sea una imposición, ¿no? Nuevamente, quizás se consuma una situación irregular. Pero también en ese escenario puede despertar un descontento, como me lo han hecho saber en varias facultades. Hay facultades que no quieren la reelección, para decirlo con su nombre, y que están dispuestas nuevamente a entrar a un paro estudiantil si se consuma una situación irregular. Sé que es difícil, pero si no supiera que es factible, que es posible, que puede ser un momento histórico de ruptura con este esquema que ha significado tanto saqueo para los universitarios, pues entonces no hubiera ingresado. Yo estaba en mi zona de confort, no tengo necesidad de entrar a esto, pero también tengo un compromiso. Tengo 30 años en la universidad, conozco la situación y también hay un momento de hartazgo, igual que con los estudiantes. Digo, ya, si puedo aportar un grano de arena, con gusto lo voy a hacer. Yo sé que se desconfía después de tantos años de mentiras y engaños, hay una desconfianza legítima. Pero yo lo que estoy planteando es que entre todos sí podemos sacar de donde está, de esta crisis terrible a la universidad, pero debemos comprometernos todos. Es un infundio y es una calumnia, y lo digo de frente de la Cámara y de los estudiantes. Es muy sencillo, nunca he perdido la custodia de mis hijas, siempre la he tenido, y siempre han vivido conmigo. ¿Cómo voy a ser demandado por alimentos si viven conmigo? No ha habido un día que no hayan estado conmigo. Entonces, es una calumnia tan ridícula que quien la esgrimió con nombre y apellido, yo le vuelvo a advertir, mi demanda por daño moral será implacable.
Buenas tardes, público de Contramáscaras. Estamos en este momento en una entrevista especial con uno de los candidatos a la rectoría de la UAP, el doctor César Cancino. Estamos en un momento importante para las decisiones que se van a tomar dentro de la universidad y un momento importante para los estudiantes, ya que venimos de un paro estudiantil. Pero para eso estoy con el doctor para saber un poco más sobre las propuestas y el contexto político, social que vive la universidad. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, estamos en un momento social, político en Puebla, en México, donde estamos en una disputa por la verdad. Es una lucha semántica, incluso por saber qué es objetividad. Usted menciona 3 palabras en específico para promocionar su candidatura. En este caso considero que es un núcleo semántico, que es el de reformar. Refundar y reconciliar. ¿Me puede hablar un poco más sobre eso? Con mucho gusto. Si algo reveló el movimiento estudiantil reciente, es que la problemática de la universidad no es coyuntural, viene de muy lejos, es una problemática estructural. No hay ningún solo ámbito de nuestra universidad que no presente rezagos, que no presente deficiencias, que no presente abandono, descuido, negligencia, abusos de autoridad, imposiciones, corrupción. Y en consecuencia, pues las autoridades tuvieron la posibilidad de enfrentar este movimiento y sin embargo les explotó en las manos. No fueron capaces de estar a la altura y por eso el malestar, el descontento continúa. De las autoridades solamente ha habido silencio, mentira, engaño. Y en ese mismo sentido, apelé a esta terminología, esta semántica, como muy bien dices, porque estoy convencido que nuestra universidad requiere ser refundada. Necesitamos hacer un parteaguas de lo que ha sido la historia reciente, al menos de 30 años de nuestra universidad, que no ha atendido las necesidades sustantivas de la comunidad universitaria y que está envuelta en muchas irregularidades de todo tipo. No hay unidad académica, repito, que no pueda documentar todas estas irregularidades. He hecho un recorrido a muchas de ellas y he visto con tristeza, de verdad, el abandono en que sobreviven. Hay unidades regionales donde los estudiantes toman clases en las escaleras, porque no hay salones, no hay pupitres. Es muy, muy deplorable. Entonces, ¿cómo recuperar el orgullo UAP? ¿Cómo recuperar y estimular a la gente, a la comunidad, a creer otra vez en una propuesta? Bueno, básicamente refundando. ¿Y cómo refundamos a la UAP? Pues lo que he propuesto es la celebración de un congreso universitario. Un congreso universitario amplio, incluyente, participativo, público, transparente, democrático y resolutivo, para que toda la comunidad pueda definir el rumbo de nuestra universidad y que todos se sientan involucrados en el nuevo proyecto. No podemos refundar una universidad si hay gente que no participa en este proceso. Pero de esa magnitud es la necesidad para encauzar el rumbo. Hay que creer que estamos en las posibilidades de renacer como institución de educación superior. Reformar, pues hay que reformar porque la legislación que tenemos es la que ha permitido justamente la continuidad de esta situación. La mayor perversidad de nuestra universidad es la existencia de prácticas democráticas que solo tienen el nombre de democráticas. Sabemos que las elecciones siempre son una oportunidad para que las autoridades sometan a toda la comunidad bajo su control. Se pasan listas de apoyo, se invierte una cantidad insultante de recursos en una campaña haciendo justamente que la elección sea inequitativa de origen. Se estipula las reglas de la contienda a modo, existe un consejo universitario también a modo, de tal manera, y el proceso electoral en sí mismo, lo que es la jornada electoral, pues también es irregular. Sabemos que ahí se cocinan todas las viejas prácticas del régimen priista que conocemos, y no las voy a repetir porque es parte del folclore mexicano. Claro. Ahí se cocina todo. Un candidato de oposición
no tiene la infraestructura para tener representantes en todas las casillas, de tal manera que ahí pues es quizá el punto estratégico para. Además, los estudiantes, pero sobre todo los maestros, en una universidad donde los maestros tenemos los ingresos más bajos de todo el país y donde existe un alto porcentaje, el 60% de maestros que no tienen definitividad. Esa es una tragedia porque además contraviene la Ley General del Trabajo. Cada año, incluso cada semestre, se les renueva el contrato. Obviamente hay tantas necesidades en nuestra institución que los maestros votan por quien les dice las autoridades para no perder su carga académica y mantener, porque no hay nada que les permita asegurar su permanencia en la universidad. Entonces, esos son mecanismos que requieren una reforma profunda de nuestra legislación universitaria. Y luego reconciliación, bueno, pues porque la reconciliación es más que necesaria. Si algo hemos visto los últimos años es que nuestra universidad está enfrentada, confrontada, está totalmente polarizada. ¿Por qué? Pues porque hay una enorme insatisfacción. Quizá el movimiento estudiantil representaba la posibilidad para que las autoridades hicieran una diferencia. ¿Y qué ofrecieron a cambio? Unas mesas de diálogo totalmente manipuladas, totalmente orientadas a satisfacer las necesidades de las propias autoridades y vendiendo espejitos, ¿no? De tal manera que no convencen a nadie. Por eso la reconciliación solamente se puede lograr involucrando a toda la comunidad en un proyecto distinto. Con esto que tenemos, nos vamos a hundir cada vez más. Las cifras son verdaderamente espeluznantes en todos los rubros. No hay apoyos para la investigación. Hace décadas que nuestra universidad no tiene absolutamente ningún avance científico que presumir. El esfuerzo que hacen los investigadores, los catedráticos, es totalmente individual, ¿no? Cuando uno toca la puerta para solicitar apoyos, la respuesta es la misma, no hay recursos. Claro. Entonces, si queremos figurar en el radar de la innovación científica y tecnológica, que es una tarea sustantiva de cualquier universidad, hay que apoyar la investigación de calidad, la ciencia de frontera. Eso está olvidado por la institución, no les interesa. Otra tarea sustantiva que ahora pues recuerdo, tiene que ver con la divulgación. ¿Cuántos libros publica nuestra universidad al año? Verdaderamente es vergonzoso, ¿no? Y podría mencionar muchas otras áreas. A eso se debe que estoy proponiendo reforma, refundación y reconciliación. Sí, doctor, yo también estoy de acuerdo como un observador externo que no hay democracia para los estudiantes. En el tema del paro estudiantil se habló mucho sobre el voto universal, incluso dentro de las mismas asambleas había esa problemática porque algunos querían votar por facultad, otros votaban por el voto universal. Sin embargo, incluso la misma rectora está diciendo que invita a los estudiantes a presentar una reforma, una iniciativa para buscar el voto universal, cuando en sí eso fue una de las peticiones que llevaron a cabo. Yo le quiero preguntar, ¿por qué usted cree que tiene las credenciales correctas para ser el rector? En uno de sus videos usted menciona que ha sido invitado por otras universidades y que gracias a esa experiencia usted puede traer ese conocimiento. A mí me gustaría saber qué experiencias de manera externa en otros países puede traer a la UAP para solucionar el tema del voto universal e incluso la privatización de la universidad, que poco a poco pierde cada vez más su sentido público y se privatiza. Por eso la problemática de los trabajadores que no tienen correctos contratos de trabajo por esa misma dinámica. ¿Por qué cree usted tener la experiencia y qué traería de allá afuera? Bueno, la experiencia pues proviene básicamente de mi preparación, mi formación y 30 años como catedrático en la universidad y porque he sido efectivamente invitado a muchas universidades, Europa, Estados Unidos, Sudamérica y pues evidentemente uno puede reconocer ahí las virtudes que han llevado a estas instituciones a ser reconocidas mundialmente. Ahora, el tema de la democracia es muy específico. ¿A qué me refiero? Evidentemente en algunas universidades no existe la democracia como la conocemos en América Latina en una institución. Son los colegios de expertos y de académicos los que fijan el rumbo de su institución. Pero tampoco vemos en esas universidades
el descontento que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque la universidad funciona. En consecuencia, si la universidad funciona y atiende las necesidades de la población y además despunta entre todas las universidades, pues el tema de la democracia no es un tema que esté en la agenda de demandas y necesidades de los estudiantes. Entonces, yo mentiría si diría que en Cambridge hay democracia universitaria, pero hay resultados, ¿no? Esa es la pequeña gran diferencia. Entonces, eso por una parte. Y sí considero que lo que habría que digamos, recuperar de las experiencias de las mejores universidades, obviamente no es el tema de la estructura de organización y de generación o de creación de autoridades, ¿no? Y de elección de autoridades. Eso es un ámbito muy específico y cada universidad tiene sus propias reglas. Yo cuando digo que hay que mirar hacia las otras universidades es ver por qué son líderes como productoras de saberes y conocimientos. ¿Por qué existe en la Universidad de Oxford un instituto que cada año produce grandes avances científicos que la colocan en el centro mundial de la innovación, o el MIT, etcétera? Entonces, para eso se requiere que haya sensibilidad justamente para que se invierta en áreas estratégicas. Nosotros ya fuimos rebasados en estas áreas. Existen otras universidades públicas en el estado que están innovando. Nosotros no, pues porque no tenemos las condiciones. Hay que crear institutos en áreas muy específicas de acuerdo a las exigencias de nuestros tiempos. No tenemos áreas importantes con apoyos consistentes en materia de inteligencia artificial, para hablar de un tema que todo el mundo conoce y todo el mundo habla, en neurociencia, en genoma humano, en tantos aspectos. Ahora está muchos avances en materia de computación cuántica. Estas ya son palabras mayores, ¿no? No podemos ni siquiera imaginarnos la posibilidad, pero hay que hacerlo. Por eso digo, nuestros investigadores hacen un enorme esfuerzo individual, y si son SNI 3 y han podido despuntar en sus disciplinas, es porque los invitan en otras universidades. Están lo suficientemente capacitados como para aportar en proyectos de investigación colectivos, pero no en la universidad. Eso es lo que yo quiero importar de otras experiencias exitosas. Entonces, no puedo evidentemente intentar importar prácticas o maneras de organizar a la universidad. Eso lo tenemos que hacer aquí los universitarios. Pero lo que no podemos permitir ya es que haya procesos electorales que son verdaderamente una burla para la inteligencia. Tenemos que apuntalar los procesos para que sean confiables y legítimos, equitativos, transparentes, que no haya cooptación del voto, que no haya amenazas, que no haya intimidaciones, que no haya múltiples mecanismos de control. Eso no es una democracia. Dentro del manifiesto que usted hizo público en sus redes sociales, mencionó, bueno, en el escrito se habla sobre una metodología de qué es lo que pasaría llegando a la institución. Menciona que de entrada haría una auditoría extenuante, profunda a la universidad. Sabemos que en la política hay muchos enlaces, hay muchos personajes que conforman el status quo actual. Claro. ¿Realmente es posible acabar con ese tipo de dinámicas, más cuando encima los estudiantes tienden a ser rudos? Muy bien. Es decir, obviamente cualquier cosa que yo proponga sobre estos temas tan delicados que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, ese tipo de aspectos, como todos los demás, tendrán que ser acordados, consensados en el Congreso que estoy proponiendo. Esa es la única instancia que tendrá pues la capacidad de mandatar a las autoridades correspondientes para ceñirse. Y si no se hiciera, ahí podría haber evidentemente cuestionamientos de una comunidad, no solamente estudiantil, sino también de los académicos, pues para exigir, ¿no? Para exigir las cuentas que en el propio diseño nuevo de la institución se está ofreciendo. Entonces, yo en lo personal, independientemente de ese debate que habrá que ventilar en algún momento, pues tengo mis propuestas y mis ideas de cómo debe funcionar esto.
Y creo que una manera para hacerlo es, por ejemplo, y lo he ofrecido en algunas unidades, pues que yo me comprometo a que en un espacio de comunicación de la propia universidad, a través de Radio WAP y TV WAP, informar cada semana de cómo se invirtió el dinero, una cosa tan básica como esa, en qué se invirtió, en dónde no se invirtió, cuáles son los proyectos, cuáles son los planes, y cuáles son las ideas en el corto, mediano plazo que se van a ir definiendo, para que la gente sepa por primera vez en la historia del agua cómo se maneja el recurso. Me parece algo tan básico, pero que pues tenemos 30 años de opacidad. Nunca hemos podido saber cómo se maneja el recurso. Yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto invirtieron las autoridades para traer a la banda Limón, ¿no? Obviamente eso fue un gasto exorbitante e injustificado. Pan y circo. Ese tipo de derroche, pues no se puede repetir. Entonces, y no es quizá un tema de presupuesto, el problema es cómo se distribuye. Entonces, se puede justificar la construcción de obras como CU2 que han tenido inconformes a muchos estudiantes porque ni se imaginaban que iban a ser trasladados a un lugar tan lejano, y pues se justifica este gasto donde cuando uno ve las instalaciones ve que se están cayendo, que hay cuarteaduras, se acaban de estrenar hace 3 meses. Entonces, eso no es rendición de cuentas, eso es operar a espaldas de la comunidad universitaria. Y otra cosa que yo estoy ofreciendo y que me parece muy elemental y que nunca se ha hecho es una rectoría itinerante, ¿no? Es decir, yo podría despachar perfectamente sin ningún problema en CU2, es decir, estando ahí podré recabar justamente las inquietudes de la comunidad estudiantil, pero ahora están abandonados, ¿no? O podría despachar en alguna unidad regional, en algún complejo regional, y estar permanentemente monitoreando las necesidades de la comunidad. Y simbólicamente, al estar ahí, pues ellos verán que hay un acompañamiento, ¿no? Es una cosa tan elemental que, y me sorprende que nunca se haya hecho. Tendría que estar en el complejo cultural universitario, donde hay tantas necesidades. Hoy estuve ahí, no hay equipo para quienes estudian música, artes, etc. No hay mobiliario adecuado. De verdad que las carencias son tan graves que hay que saberlo y hay que denunciar. Entonces, yo haré esta rectoría itinerante, es lo menos que se puede hacer para que la comunidad sepa que estoy al tanto y tendré puertas abiertas. Hoy, cuando uno quiere hablar con alguna autoridad, pues tiene que pasar 50 filtros y luego te dicen pase dentro de un mes, como si fuera el presidente de la República. Entonces, ese tipo de acciones que distancian a la autoridad de la comunidad es lo que no hay que repetir, hay que generar las condiciones para el acercamiento. Yo también estoy de acuerdo con que no es una falta de presupuesto, sino más de voluntad política. Claro. Por eso mismo es importante reconocer este momento tan crucial, ¿no?, para la UAP. A pesar de que sepamos cómo se comporta el status quo actual, usted se ve como un verdadero candidato para lograr ese objetivo, o usted ya ha llegado a pensar que viene una revancha en el otro proceso de 4 años. No, yo pues obviamente entré a esta contienda con toda la actitud, ¿no? Yo en 4 años no sé qué vaya a pasar. Lo que yo creo que este es un momento histórico, es decir, yo quiero aprovechar la coyuntura, la situación, el malestar, justamente para proponer un proyecto distinto. En 4 años no sé si tenga la energía y la disposición, pero evidentemente también hay muchos escenarios y hay que empezar a vislumbrarlos. Quizá un escenario, dada la enorme estructura y el aparato que controla la elección, pues quizás sea una imposición, ¿no? Nuevamente, quizás se consuma una situación irregular, pero también en ese escenario puede despertar un descontento, como me lo han hecho saber en varias facultades. Hay facultades que no quieren la reelección, para decirlo con su nombre, y que están dispuestas nuevamente a entrar
a un paro estudiantil si se consuma una situación irregular. Entonces, ahí, pues obviamente que voy a acompañar el movimiento, porque de alguna manera, pues ya soy parte de eso y lo acompañaré hasta sus últimas consecuencias. Entonces, hay que pensar los escenarios. Sé que es difícil, pero si no supiera que es factible, que es posible, que puede ser un momento histórico de ruptura con este esquema que ha significado tanto saqueo para los universitarios, pues entonces no hubiera ingresado. Yo estaba en mi zona de confort, no tengo necesidad de entrar a esto, pero también tengo un compromiso. Tengo 30 años en la universidad, conozco la situación y también hay un momento de hartazgo, igual que con los estudiantes. Y digo, ya, si puedo aportar un grano de arena, con gusto lo voy a hacer. Cabe señalar que el paro estudiantil yo lo acompañé, obviamente no en todas las actividades, pero muchos estudiantes movilizados me invitaron a sus asambleas y pude hacerles llegar una serie de iniciativas. Y cuando me registré como candidato, pues sí presenté mi plan de estudio, mi plan de trabajo, pero anexé todos los pliegos petitorios para que de manera significativa se supiera que yo estoy sobre todo y refrendo y recupero el compromiso de llevar adelante las exigencias de los estudiantes, que finalmente es el principio y el fin de cualquier universidad, ¿no? Sí. ¿Cuándo acaban las campañas? Las campañas acaban el lunes 8. El lunes 8 es la comparecencia de los candidatos ante el Consejo Universitario y yo tengo mi acto de cierre de campaña a las 3 de la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas. Aprovecho para invitar a tu audiencia. El lunes 8 a las 3 de la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria UAP. Ahí estaremos realizando nuestro cierre de campaña. Los invito cordialmente. No sé cuál es la agenda de los otros candidatos, pero yo invito cordialmente a quienes estén interesados en este movimiento. Estamos terminando esta entrevista con el doctor César Cancino, muchas gracias. Esa boleta la agarré porque no me quería olvidar una pregunta. ¿Por qué? Porque aquí en Contramáscaras surgió el proyecto para hacer un proyecto independiente, autogestivo, que está a favor de las causas sociales. Buscamos hacer eco de las voces y de las luchas sociales, ¿no? Entre muchas de ellas hablamos sobre la violencia de género, incluso la violencia vicaria. Hemos estado detrás de manifestaciones cubriendo objetivamente esto y creo que es dentro de nuestra responsabilidad hacer la pregunta, una pregunta de un tema que está en las redes sociales, de lo cual no estoy afirmando que sea real, incluso puedo aportar al hecho de decir que sí hay una mafia de la comunicación, sí hay páginas de memes a favor del status quo de corrupción y son los que manejan esta información. Yo me acerqué a la comunidad estudiantil para hacer esta pregunta, es más, solo pregunté, ¿tienen alguna pregunta para el candidato? Y sí me mandaron una pregunta, entonces la voy a leer textualmente. Muchos medios de comunicación de alcance nacional han señalado que usted es presuntamente deudor alimentario. Como estudiantes creemos que tenemos el derecho a conocer la verdad y claridad sobre este tema. ¿Por qué no ha presentado un certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para usted defenderse de estos argumentos y los alumnos que estén en este bombardeo mediático puedan creer en usted? De acuerdo. De hecho, aprovecho la pregunta y agradezco la pregunta. Ya lo aclaré en redes, sí. O sea, hice un video puntual donde expliqué esta situación. Es parte de la guerra sucia en mi contra. Mira, es un infundio y es una calumnia, y lo digo de frente de la Cámara y de los estudiantes. Es muy sencillo, nunca he perdido la custodia de mis hijas, siempre la he tenido y siempre han vivido conmigo. ¿Cómo voy a ser demandado por alimentos si viven conmigo? No ha habido un día que no hayan estado conmigo. Entonces, es una calumnia tan ridícula que quien la esgrimió con nombre y apellido, yo le vuelvo a advertir, mi demanda por daño moral será implacable. ¿Algo que agregar, doctor? No, nada, pues ojalá tu audiencia, los interesados, entiendan la magnitud del desafío y a los estudiantes y a los universitarios que se sumen a este movimiento. Yo sé que
se desconfía después de tantos años de mentiras y engaños, hay una desconfianza legítima. Pero yo lo que estoy planteando es que entre todos sí podemos sacar de donde está, de esta crisis terrible a la universidad, pero debemos comprometernos todos. Bueno, solo para dejar objetivamente grabado que no nos están pagando por esta entrevista. El equipo de comunicación del doctor César Cancino se acercó con nosotros y nosotros como medio autogestivo decidimos acceder a ella. Invitamos a los otros contendientes a que también sean entrevistados, aunque creo que no va a ser así, pero están invitados la doctora Lilia Cedillo y el otro candidato que no aceptó el debate estudiantil. Gracias. Muchas gracias.